hecho una manifestación con un atril de estos. Siempre ha cambiado la historia de Colombia. Se extrañan algunas personas porque convocamos la población, porque dialogamos directamente con ella, porque estamos con ella. No pueden entender quizás por qué una forma de gobierno profundamente legítima es aquella que se desarrolla con los movimientos sociales, con el fluir mismo y la pasión y el sentimiento y la opinión de la sociedad en la calle, en la plaza pública. Así fue como se comenzó a construir la democracia, en la plaza pública. Nos han retado a si somos más o menos. Yo sí creo que seguimos siendo más. Y no lo queremos demostrar por soberbia, pero sí lo queremos demostrar en acciones de gobierno, en hechos. Claro que la movilización popular es fundamental si se quieren hacer transformaciones sociales. Con la gente en la casa no va a haber cambios. Los cambios solo provendrán si la sociedad misma los quiere. La inmensa movilización de 11,5 millones de personas en los meses del año pasado, al final, fueron una movilización por los cambios sociales. Pero no se necesita un solo voto y irse a dormir o irse a padecer, sino que se necesita de la presencia permanente de la sociedad. Si se quiere que esa decisión de cambio que se dio en el último semestre del año pasado, en las elecciones primera y segunda vuelta, se vuelva una realidad. Porque no se trata de hacer discursos. Esos los he hecho durante buena parte de mi vida. Algunos salen buenos, algunos no tanto. Entre más gente en las plazas, mejores salen los discursos. Porque es la energía, así como le pasa a los artistas, a ustedes, a los rockeros y a los sinfónicos, etcétera. Le pasa también al dirigente de la política, porque la energía es la que va dando el tono, la emoción, la pasión, y por tanto construye la palabra. Aquí se habla de caminar la palabra, pues he caminado las palabras por todo el país. Pero no solamente se debe movilizar un pueblo en elecciones. Se han presentado al Congreso de la República profundas reformas estructurales que tienen que ver con cambiar la salud, que el médico y la médica vaya a la ranchería de La Guajira. Algo que pareciera tan simple, llenan los titulares de la prensa los muertos niños de La Guajira, pero no porque mueren. Si toda la población casi está afiliada a las EPS, ¿por qué mueren los niños y las niñas guayú? Algo falla. Indudablemente algo hay que cambiar si queremos que eso no suceda. Si entendemos que un sistema de salud consiste en que la gente pueda vivir hasta donde se pueda por la ciencia y pueda vivir con dignidad y pueda vivir la intensidad de la existencia. Y lo mismo hicimos con el tema de las pensiones. ¿Cuánta población de La Guajira hoy, vieja o adulto mayor, como dice el discurso y la palabra correcta, está pensionada? ¿Cuántos gozan de la tercera edad en toda La Guajira del derecho a pensionarse? Y tendríamos una inmensa minoría. Y entonces, ¿cuál derecho? No existe el derecho a pensionarse en Colombia.
¿Y cuánta población de La Guajira tiene un contrato laboral a término indefinido? ¿O a cuántos le pagan si trabajan el sábado o el domingo? La mayoría de la población guajira no es asalariada y tiene que esforzarse y esforzarse para poder sobrevivir, o peor aún, tiene que acudir a los cauces no legales, no legalizados, para poder tener un vaso de agua o para poder tener un plato de comida. De estas reformas que hemos puesto en el Congreso de la República es que necesitamos movilizarnos si queremos que se vuelva realidad. Pero aquí hoy, en el departamento de La Guajira, no hemos venido simplemente a manifestar la necesidad de hacer unos cambios, ayudados por el Congreso de la República o sin él, sino que hemos venido a hacer unos cambios. Porque somos gobierno, porque corresponde ejercer el gobierno popular. Y por eso nos hemos reunido todo el gabinete, todo lo que se denomina el alto gobierno durante estos días, y aquí estaremos hasta el domingo, reuniéndonos en todas las regiones guajiras, con sus organizaciones, con su propia diversidad, con su política y con su sociedad, para hablar de los problemas concretos y para saber qué caminos tomar y tomar los caminos para solucionarlos. Claro que hemos venido aquí a hablar del agua. El agua potable es quizás la primera necesidad del pueblo guajiro. Me puse a preguntar de cifras porque por un defecto de infancia me gustaron las matemáticas. Bueno, si se muere la niñez de sed, si sabemos allá en el extremo norte, en la media Guajira e incluso en el sur de la Guajira, que hay problemas de desabastecimiento, que no existe incluso en muchas de las localidades el agua potable. Si sabemos eso con certeza, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la cantidad de agua que la naturaleza entrega en el departamento de La Guajira permite abastecer la totalidad de la población que habita el departamento de La Guajira. Aparentemente es lo que nos vendería la imagen popular transmitida por los medios en todo el país, es que no hay tanta agua para tanta gente. Y resulta que los números, la matemática dice lo contrario. La Guajira sí tiene la suficiente agua para que todo habitante, desde el extremo norte hasta el extremo sur del departamento de La Guajira, pueda tener un vaso de agua potable cuando lo requiera, cuando lo necesite. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un mal uso del agua, que hay intereses políticos y económicos alrededor del agua que están impidiendo que una necesidad tan vital, tan fundamental para la existencia se pueda satisfacer. Es que el agua va para sacar el carbón, es que desvían los arroyos y se secan para extraer una riqueza de la cual ha vivido Colombia en los últimos 40 años, pero cuyo fruto, cuyo beneficio no llega al pueblo guajiro, que ve pasar interminables, como diría Gabriel García Márquez en sus 100 años de soledad, interminables los vagones cargados de la muerte, solo que ya no es de cadáveres directamente, sino que es de un material negro que se llama carbón. Es porque el agua se utiliza para la palma africana, para la cual
Su uso no es más que el combustible de los carros en los países del norte. Es porque el agua se utiliza y se la roban para mafias que después la venden y la revenden. Es porque no ha habido un aparato institucional que garantice el mantenimiento de los agüeyes, de los pozos. Es porque no ha habido una mirada del gobierno nacional encerrado en el Palacio Dorado de Nariño, allá en el centro de Colombia, y que pueda mirar las playas, los vientos, el sol, las tierras adoradas y doradas de La Guajira. Es porque el poder central no puede entender lo que pasa en el territorio y cree que Colombia es del tamaño de las 4 cuadras que rodean o el Palacio de Nariño o los grandes medios de comunicación. Nosotros hemos venido aquí para cambiar eso. Y por eso, valorado, evaluado, discutido entre juristas, entre miembros del gobierno, con ustedes, creo que es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social, porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira. Una sequía que agrava el fenómeno del Niño que siempre sucede, el calentamiento del Océano Pacífico, con la crisis climática que tanto y de la que tanto he hablado a lo largo y ancho de Colombia, y que al confluir produce el que a partir de agosto y cada día que pase después de agosto, de manera peor, las distancias entre el suministro de agua existentes y la demanda de agua por parte del pueblo guajiro se ensanchen, con sus consecuencias que no serían más que las de la muerte de niños y de niñas, de viejos, con las consecuencias de una degradación de la vida humana, como bien la Corte Constitucional ha dicho en sus sentencias, con un estado inconstitucional de cosas que significa, en palabras más castizas, el que la vida humana se ha degradado por completo en La Guajira, que la existencia humana no puede adquirir la condición de dignidad a la cual tiene derecho cada ser humano que nazca en el planeta Tierra. Por eso, no solamente vamos a decretar la emergencia, porque viene una calamidad pública que queremos mitigar y tenemos que hacerlo rápidamente. Los instrumentos para ello tendrán que ver con que vamos a cambiar las prioridades del uso del agua en toda La Guajira. La primera prioridad, como cualquier norma internacional o nacional diría, es el agua potable para consumo humano. El consumo humano es la prioridad en relación al agua. Los demás usos son complementarios y no prioritarios. Primero el agua potable, después lo demás. Lo demás puede ser el regadío, sí. Lo demás puede ser la termoguajira, sí. Lo demás puede ser el carbón y de últimas. Pero primero es el ser humano. Los cambios que vamos a decretar aquí tienen que ver con construir una nueva institucionalidad del agua. El agua en La Guajira no puede ser una mercancía. No es un objeto como los muchos que vemos en los mercados para comprar o para vender y hacer una ganancia allí, cualesquiera que sea. El agua potable es un derecho. Es esencial para la vida, no se puede
tratar como mercancía, ni de empresas legales, ni por empresas ilegales. Por eso no vamos a crear una empresa de agua. Vamos a crear un instituto de aguas de La Guajira, del orden nacional, que contemple una serie de actividades, unas inmediatas y de urgencia, para poder precisamente mitigar la posibilidad de la calamidad pública que se avecina, otras de mediano y otras de largo plazo. Por hablar de las inmediatas, el gobierno nacional, sus fuerzas armadas, sus ministerios colocarán una flota de carros para llevar agua hasta el último rincón de La Guajira de manera gratuita, de propiedad pública. Agua que saldrá de la reserva Rancherías, agua que saldrá de donde tengamos disponibilidades. De manera inmediata habrá una labor de recuperación de los más de 1,000 pozos que se empezaron a construir desde los tiempos del general Rojas Pinilla. ¿Quién dijera que lo que más ha mantenido el agua en el norte es una obra tan vieja como la que hizo el general Rojas Pinilla en La Guajira? Desde entonces no ha habido un empeño, no ha habido una decisión del gobierno nacional fundamental para solucionar problemas del agua potable. En el mediano plazo empezaremos a construir un tubo que sacará, según nuestros cálculos, 2,5 metros cúbicos por segundo de la embalse del río Rancherías hasta el extremo norte de La Guajira. Hoy solo sale 0,6 metros cúbicos y solo llega hasta ni siquiera la mitad de La Guajira. Y se la roban. Se roban el agua potable, se la echan a cultivos, se tiran la tierra porque la tierra con cloro se envenena y ni siquiera eso se sabe. El Ejército Nacional, que ha estado acostumbrado y lo sabe hacer a cuidar el tubo del petróleo, aquí tendrá una orden de su comandante en jefe, y es que se cuidará el tubo del agua potable para que no haya un solo metro cúbico robado y podamos ir repartiendo el líquido vital primero hacia los colegios en la mediana y Alta Guajira y después en el tiempo hasta que se pueda regar el agua hasta la última ranchería del departamento. El Instituto de Aguas de La Guajira tendrá el capital para hacer las plantas desalinizadoras más grandes de Colombia, una en Manaure y otra en el norte. El Instituto de Aguas de La Guajira tendrá la tarea del mantenimiento de las aguas en el departamento, buscando que cuando aquí caen las lluvias que traen los huracanes del Caribe y las tormentas tropicales, y alguno pasó por aquí no hace mucho, que aquí cuando hay abundancia del líquido que cae de los cielos y que inunda parte de La Guajira, impidiendo incluso el tránsito. Mi general se me cayó en uno de esos ríos la vez que vinimos a visitar a Uribia, y el que era un pobre riachuelo que uno saltaba, se convirtió en un torrentoso río. Pues esas aguas que se pierden en el invierno se pueden inyectar a los reservorios de agua fósil que hay debajo del suelo de La Guajira, de tal manera que los pozos no se sequen, de tal manera que los pozos, una vez tengamos el agua potable del río Rancherías tratada
en la mediana y en la alta Guajira pueda servir para tener una agricultura permanente y sostenible y una Guajira que se va a enverdecer. Porque la Guajira no es desierto. Ojo con eso. La Guajira es semiárida. Y pueblos más avanzados han descubierto allá en el Medio Oriente, donde sí tienen desiertos, que pueden reverdecer, que se pueden volver potencias incluso agrícolas, si saben utilizar su clima con el agua y saben utilizar el agua. Pues uno de los ejemplos de los saberes de la educación que nos trae la crisis climática es que precisamente ese agua que cae en demasía en tiempos de invierno, cuando hay reservorios subterráneos, se puede inyectar al reservorio para ser usado en tiempos de sequía y entonces tener cultivos permanentes, es decir, superar por primera vez la deficiencia de agua del departamento de La Guajira. Estas son las intenciones que queremos volver decretos en los días que siguen. Lo podemos hacer bajo la declaratoria de emergencia social y económica de La Guajira. Esperamos de la Corte Constitucional, que nos ha demandado a través de sus fallos y sentencias que hagamos lo que sea en pos de la población guajira y de sus niños y de sus niñas, su apoyo para lograr sacar avante este proyecto que demandará dinero público del presupuesto nacional y bastante, pero que queremos hacer con amor, porque de eso se trata el cambio, de que el dinero público empiece a fluir a los más necesitados, las más necesitadas, y no a los mismos de siempre, enriqueciéndolos. Al lado de estos proyectos quiero mencionarles otras propuestas que se han construido en colectivo aquí. Del extremo norte se nos ha dicho, los indígenas nos lo han enseñado, que podemos decretar un territorio, el primero en toda Colombia, una entidad territorial indígena. La vamos a decretar. Por primera vez, desde la Constitución del 91, que en su artículo 56 transitorio le permite al jefe del Estado, discúlpenme que diga esto, decretar hasta que no salga la Ley de Ordenamiento Territorial LOT, que no ha salido, la posibilidad de entregar funciones de entidad territorial a comunidades indígenas en concreto. La primera lo haremos en el extremo norte de La Guajira. Allí el gobierno nacional, también a través de un decreto de emergencia, constituirá 300 equipos de salud extramurales, dicen los técnicos, es decir, equipos de salud que puedan cubrir todo el territorio guajiro para visitar casa por casa, rancho por rancho, ranchería por ranchería, de manera permanente, llevando la vacuna, llevando la nutrición, llevando las posibilidades de una salud preventiva y de atención primaria. Los recursos que estaban destinados a ese menester, pero que no se usaban en La Guajira, con ese objetivo, irán directamente desde el Ministerio de Salud a financiar estos 300 equipos. Para ello se necesitan 300 médicos y médicas. Para ello se necesitan 1000 enfermeras. Y es poco probable que los tengamos. Es poco probable que quieran ir al norte. Así que convoco a las universidades de Colombia y a sus facultades de medicina para que en lo que se llaman los rurales se nos pueda entregar una cantidad de estudiantes de último año que nos ayude a esta campaña de recuperar
la salud de la niñez guajira y del pueblo guajiro. La ministra de Educación, también por decreto, podrá crear la Universidad Guayú y expandir la universidad pública en La Guajira con un primer cometido, que es la creación de la Facultad de Medicina en territorio guajiro, la ampliación sustancial y no marginal de las facultades de enfermería. ¿Cómo así que la Universidad de La Guajira abre la Facultad de Enfermería y los cupos con los que cuenta son 42? Llegaron 1,000 muchachas, en su mayoría, a solicitar entrar a esa facultad y solo hay 42 cupos. Mientras tanto, en el norte los niños y las niñas se mueren de sed. Eso es una ignominia. El sistema de educación superior tiene la función y el objetivo, para eso fue creado, de ser pertinente, es decir, de darle salidas a la población y sus necesidades. Y una de sus necesidades fundamentales aquí en este departamento indudablemente es la salud. Así que la reforma a la salud que le hemos propuesto a Colombia y que anda ya avanzando en el Congreso de la República tendrá un primer escenario de aplicación por la calamidad pública que se avecina, se aplicará en el departamento de La Guajira. Y hablamos de energías limpias, hablamos de economía. Resulta ser que La Guajira ha cambiado de riquezas, que no es el carbón la riqueza guajira. Ustedes ya lo vieron durante 40 años. Fue riqueza para La Guajira. Pudo La Guajira desarrollarse y prosperar sobre la base de la riqueza del carbón. Todo indica que tenemos otras bases de riqueza. La humanidad, al cambiar, al fluir como los ríos, trajo venturosamente a las regiones de La Guajira otro tipo de riqueza. Ese tipo de riqueza hoy se llama turismo, hoy se llama energías limpias, hoy se llama producción. El turismo va a comenzar por aquí, ya ha venido. Precursoramente se sabe que La Guajira es una joya turística, porque Colombia es el país de la belleza. Aquí, aprovechando los 200 años del almirante José Prudencio Padilla, que entre otras, aquí me lo desmentirá mi amigo almirante de la Armada, de la Marina colombiana, José Prudencio Padilla, almirante Matos, fue hijo de guayú, de mujer guayú. Luego perteneció a un clan guayú por la línea materna. No me han explicado mucho los compañeros palabreros guayús por qué si se tiene una línea materna para identificar los clanes, la mujer no tiene poder de decisión. Pero no me voy a meter en este momento en esa tarea que tendremos que discutir a profundidad. Pero siendo el almirante Padilla hijo de mujer guayú e hijo de padre negro, negro e indígena, guayú y negro, resumiendo las exclusiones de aquella época que siguen siendo las de esta época, 200 años después, el almirante José Prudencio Padilla, riohachero, acá se fue porque le gustaba el mar, como creo que a todo habitante de La Guajira, como creo que a todo caribeño nos gusta el mar y que hay más allá. Él
tuvo una vida de película. Él se fue a pelear, se fue a construir barcos, lo reclutaron los franceses que habían invadido España, y los franceses y los españoles bajo los augurios de Napoleón se fueron a pelear con los ingleses, y el almirante, que no era sino un muchacho, se fue entre esos buques a luchar, quizás por nada, solo por estar en el mar. Y estuvo en la batalla de Trafalgar, una de las más importantes de la historia naval, y fue puesto preso por el almirante Wellington, y estuvo en las cárceles de Inglaterra, y de allí empezó a pensar por qué no volver a La Riohacha, y volvió, y aquí quizás con un machete afilando un madero para arreglar una barca, se encontró con el general Bolívar. Y el general Bolívar lo invitó por negro y por guayú a ser parte de una aventura, la aventura de ser libre. Y en toda la Guajira me hice libre, dice la canción. Ese era el almirante Padilla, que se hacía libre con el ejército libertador, porque quería librar a Colombia, que no se llamaba Colombia. Y es por el almirante José Prudencio Padilla que Bolívar pudo triunfar. Porque resulta que la batalla de independencia real no fue la de Boyacá. Nos dio la segunda independencia después de Cartagena. Pero el ejército libertador, ya una vez en Santa Fe, hubiera sido derrotado si el segundo ejército de la reconquista española hubiera entrado por Maracaibo. Y adivinen quién lo detuvo. El hijo de un negro y el hijo de una guayú. Así que la independencia de Colombia tiene una deuda que está aquí. Y por eso aquí la vamos a parar. Y la vamos a demostrar ante el mundo, un faro, un museo, un arreglo del malecón, un sitio que valga la pena mirar y recordar, que todo colombiano y colombiana sepa que la verdadera independencia de Colombia se garantizó porque un hijo de esclavo y un hijo de indígena fue capaz de hacer algo que casi nadie hubiera podido hacer en el mundo: transportar los barcos por tierra a hombro y ponerlos detrás del enemigo y destruir la principal armada del principal ejército del mundo, garantizando la independencia de Colombia. Bueno, el turismo hoy recuerda eso. Y por eso también hemos decidido que una pista internacional se ponga en el extremo norte de La Guajira y se llame Almirante José Prudencio Padilla. Porque será motor de un turismo en el que queremos que exista una asociatividad guayú. Y este es un tema un tanto profundo para un discurso, pero nos hemos acostumbrado a que los megaproyectos, y así fue quizás el Cerrejón, pasen por una fila de pasos en donde a la comunidad indígena solo se le invita a uno primero y último: la consulta. Se mueve el billete por aquí y por allá para que en la consulta se diga sí, punto. Y después de que se dice sí, pasan 40 años y no hay más. La empresa termina destruyendo el territorio y la vida, y el guayú termina desplazado, sin que el billete que recibió en la primera instancia sirva para nada, porque la destrucción es mucho mayor que la compensación de la consulta. Por eso aquí han llegado, y esa es la nueva riqueza de la que hablo, decenas y decenas de empresas multinacionales. Cada vez que salgo del país, y ya me critican que salgo mucho, es porque hay hileras de empresas diciendo: nosotros queremos ir allá.
Claro, se ponen envidiosos nuestros opositores, porque si salían los presidentes de ellos, lo que les gritaban eran groserías y les gritaban asesinos. Y a nosotros lo que hacen es invitarnos los reyes y las reinas. Un poco les da envidia. Es que para lograr eso se necesita una cosa: no matar, no mentir. En el mundo nos quieren porque ellos han descubierto que aquí hay una riqueza que antes no era: el sol, los vientos, los mares. Y yo diría a la gente de La Guajira, ellos no saben cuál es la gente. Desconocidos llegan, como el héroe Pabellón, la novela de la cual hicieron una película. Llegan desconocidos. Ellos han medido los vientos. Saben que este es el segundo lugar allá en el extremo norte en donde los vientos son más fuertes y continuos. Y que eso es una riqueza. No lo sabíamos. Y han medido el sol, los días en que sale, de la madrugada hasta el anochecer, cuánta radiación. Y han detectado que de toda Colombia es la tierra que más sol recibe y una de las de América Latina que más sol recibe. Y entonces el sol y el viento se han vuelto riqueza, precisamente porque el carbón del sur se ha vuelto destrucción y muerte. Miren qué paradoja en el mismo territorio de La Guajira. Veíamos en un video que sacó el ministro del Interior, Velasco, un paneo en Dibuya. Está el puerto de carbón, allí pues las grandes masas de carbón listos para exportación, y al lado un depositario de maquinarias, de molinos, eso se llama turbinas de viento y de energía solar, quietas y estancadas. Las turbinas y los paneles solares porque no hay consulta previa favorable, y el carbón exportándose. Ahí junto en Dibuya, si ustedes lo miran desde el aire, en el puerto hay dos mundos, uno que se está muriendo y otro que está naciendo, lo viejo y lo nuevo, la definición misma de la crisis que el filósofo italiano definía, Antonio Gramsci. No ha desaparecido lo viejo y no aparece de nuevo lo nuevo. Lo que aparecen entonces son los monstruos, decía él, hablando del fascismo en Italia. Y allí lo vemos, lo viejo, el carbón moribundo que mata, y lo nuevo, la energía limpia que podría hacer vivir a la especie humana en el planeta. En Dibuya, aquí, ante los ojos de todas y todos ustedes, pueden ver el mundo de la energía sucia que puede acabar con la humanidad. Yo le llamo la energía fósil, que por sacar los muertos y los fósiles de la tierra y volverlos hacia la atmósfera, está calentando el planeta de tal manera que ha cambiado los ciclos universales del agua y por tanto los ciclos de la vida, al punto que la ciencia dice que nos podemos extinguir en 2 siglos. Y antes, todos los seres vivos fuera de nosotros, en un mundo que no quisiéramos vivir y que no le quisiéramos entregar ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Entre más carbón quemen en Europa, más muere la humanidad. Entre más petróleo quemen en Estados Unidos, más muere y más cerca está la fecha de la extinción de la humanidad. Entre más rápido podamos reemplazar ese combustible de la muerte por energías de la vida, más rápido podemos salvar la vida en el planeta Tierra. Y en Dibuya lo estamos viendo. Ahora,
La población guajira no quiere que esa nueva riqueza que está en la Guajira, que se llama sol y viento, provoque los mismos problemas sobre la sociedad guajira que provocó la energía que está muriendo, la energía fósil, es decir, el carbón. Por eso yo les propongo que sí, que le abramos la puerta a la energía fósil, que le abramos la puerta a la energía limpia y acabemos la energía fósil y transitemos. Que sí, que el momento del carbón se frenó y que ya no va a desviar más arroyos de agua en la Guajira. Que sí, que se acabó, que no debe ensuciar los pulmones del pueblo guajiro. Pero a cambio tenemos que crear las bases de una prosperidad nueva. Y una prosperidad que no sea para unos pocos, sino que sea para la mayoría, la totalidad del pueblo guajiro. El dueño del carbón es uno. Los dueños de la energía limpia pueden ser todos ustedes. Esa es la diferencia. Y este gobierno quiere que sea así. Claro que han venido unas empresas multinacionales y quizás su virtud sea enseñarnos cuál es la tecnología, cómo lograr las conexiones de cable eléctrico para sacar esa riqueza de la Guajira o para hacer que en la Guajira produzca otras riquezas. Le decía al alcalde de Maicao, es que si Maicao ha sido tradicionalmente un importador de mercancías para el país, ¿cómo podríamos transformarlo si ligamos la energía limpia al pueblo de Maicao y lo ponemos como un pueblo productor de confecciones de textiles para exportar confecciones con huella carbón cero que hoy tendrían amplias capacidades, un amplio mercado para poder vender en el mundo? Ya no la Maicao importadora, sino la Maicao exportadora. Es que las diseñadoras guayú, el algodón que se podría cultivar al sur, si no se usa petróleo en sus fertilizantes, y la energía limpia a través del sol y del viento que se podría hacer en las factorías de Maicao, no nos daría la base para exportar confecciones y empezar el proceso de industrialización de la Guajira. ¿No podríamos hacer lo mismo con la sal de Manaure? Yo hice la ley Sama hace tiempo y hoy la empresa Sama está quebrada. Uno de los decretos que pensamos expedir es capitalizar la empresa Sama con capital público para que la empresa Sama y la sal se conviertan en la plataforma industrial de productos químicos en Manaure. Pero finalmente la riqueza es el sol y el viento. Por eso le he pedido a las comunidades guayús en el norte y a las comunidades todas de la Guajira, en toda la Guajira, donde el sol y el viento son riqueza, que creemos un mecanismo empresarial de asociatividad permanente, no de consulta previa en donde se da un dinero al principio y no más, sino una asociatividad permanente donde las utilidades fluyan todos los años mientras dure el proyecto que vuelva el sol y el viento energía eléctrica en el departamento. De tal manera que siendo socios de la energía limpia de manera permanente, sea con Ecopetrol, que sería la primera empresa en iniciar este tipo de asociatividad, sea solas como comunidades energéticas, y el decreto de comunidades energéticas se firmará en Albania, sea con empresas privadas, siempre que se genere energía eléctrica limpia a partir del sol
y del viento en el territorio guajiro, siempre que se genere utilidades de esa actividad, una parte importante fluye hacia las comunidades guayú, hacia los municipios guajiros, hacia la población guajira, de tal manera que la población guajira sea socia permanente de la producción de energía limpia en el departamento de La Guajira. Que no pase como el carbón, que solo vemos pasar los vagones y no el dinero. Que no sea que veamos cables de energía eléctrica saliendo del departamento con la energía limpia y de ello no saquemos ni un centavo. Que no sea que se incremente la conflictividad porque la riqueza fue mal repartida. Que no sea que veamos de nuevo muertos por la violencia porque no supimos construir un modelo con la riqueza que hay en La Guajira. Sépanlo ustedes, la mayor riqueza de Colombia hoy está en La Guajira y que por una mala distribución, por excluir, por querer acaparar, terminemos en una oleada de violencia y lo que es la riqueza se convierte, como sucedió con el oro, en un triste recuerdo, en un triste episodio en donde un pueblo se mató a sí mismo porque no quiso distribuir una riqueza que podía ser para todos y para todas. Esa invitación entonces la comenzamos aquí con el gobierno del cambio. No esperen otro gobierno a menos que lo elijamos y de nuevo saquemos mayorías populares, porque gobiernos como en el pasado lo único que traerán es unos nuevos cerrejones, unas nuevas multinacionales sacando la riqueza sin dejar nada en el departamento, un nuevo saqueo. Lo que nosotros estamos proponiendo entonces es una Guajira próspera, democrática y justa. Para eso venimos aquí, para eso estamos aquí. En los próximos días verán ustedes expedir los decretos, verán ustedes los diálogos con sus organizaciones, verán ustedes la posibilidad de construir un pacto social para que esta tierra de la belleza genere no la tierra donde se derrame la sangre, sino la tierra donde se derrame la prosperidad, la intensidad de la existencia de la vida. Que La Guajira sea entonces esa parte fundamental para construir lo que quiere este gobierno del cambio, una potencia mundial de la vida. Guajira, potencia mundial de la vida. Ahora sí que podemos decir con certeza, como le hubiera gustado al almirante Padilla, hijo de Guayú y de Negro, en La Guajira me hice libre. En toda La Guajira me hice libre. La Guajira es la que trae de nuevo, 200 años después, el aire, el viento y el sol de la libertad de Colombia. Su nueva riqueza, el poder convertirla en potencia mundial de la vida. Gracias, amigos y amigas de La Guajira. Nos veremos aquí mismo cuando inauguremos el faro del almirante José Prudencio Padilla en el mes de julio. ¿Cuál? Octubre, dice el almirante Matos. En octubre inauguraremos el faro del almirante José Prudencio Padilla en la ciudad de Riohacha. Gracias, muy amables.